Buenas, buenas. Bueno, estamos. Estamos en vivo. Se ve todo bien. Se ve todo excelente. Por favor, vayan diciéndome cómo se escucha. Tuvimos un inconveniente con el audio. Pero estamos en vivo. Quizás tenga que hablar un poco más fuerte. O acercarme un poco más. Me puedo acercar a la computadora. Se escucha joya, amigo, se escucha joya. Chao. No uso más auricular. Se escucha joya, ya me fijé. No, pero además sí, aquí está el 720 hoy. ¿Está en 720? Tengo miedo de que esto se me caiga, boludo. ¿Qué cosa? La zapatilla. Esto se desconecta y somos pollo. Literal. ¿Y pero la silla no te conviene? ¿No se sienta nadie acá? No, porque la cosa está ahí. Bueno, amigo, estamos, no sufro más. Estamos en vivo. Estamos en vivo, se ve impecable, todo bien. Bueno, amigo, yo leo todos los comentarios acá, estamos bien. Tema de marcador, nada. Lo manejo yo desde acá. Claro, vos no estuviste el otro día. Vos solo seguís la pelota. Bueno, estamos, gente, gracias a todos ahí, a los que comentaron. Se escucha perfecto. Bueno, estamos. Bueno, algunos comentarios antes de empezar. Venimos de un partido, amigos, se ve impecable. Pudimos mejorar quizá el máximo inconveniente que tuvimos el fin de semana pasado en la transmisión, que era la posición en la que estábamos. Pudimos solucionar eso. Así que por lo que veo desde acá, desde la computadora, se ve perfecto, se escucha bien. Así que nada, el sufrimiento fue de los minutos previos, ya estamos. El partido ya va a empezar. Restan los últimos detalles. Amigo, ya vengo. Necesitaba la agüita. Bueno, hoy un asturiano que tiene varias rotaciones. Recordamos la expulsión de Juan Chiverdún el fin de pasado. Y algunas rotaciones por decisión de Valvidares. Me agité. Gracias a toda la gente ahí que comenta. A ver, amigo, haceme un favorcito, enfocame esto que necesito, ver lo más importante. Ese se ve bien. Se ven impecable. Mirá, perfecto, ahí tienen. Se ven impecable, amigo. Los banners de todos nuestros sponsors. Muchas gracias a la gente de Herencia, de SR Relojes, de LNS, de Italia. A la gente del Astu, lo veo por allá arriba, a Fede. Un abrazo grande para Fede. Gracias por abrirle las puertas a los jugadores de futsal masculino, a la gente de Domo y a los chicos de Burger Hof. Un abrazo para Mati Chilva, para el Topo. Recuerden que tienen los descuentos con todos nuestros sponsors. Y bueno, ahora ya más tranquilo después de ese pique y de toda la ansiedad previa para encargarse de esto. Pasaba ahí el grito de country, Asturiano todavía charlando, larga la charla. El asturiano suele caracterizar a Asturiano las charlas largas. Hoy la cámara está en altura, pero yo con la computadora estoy a nivel del piso y empiezo a rezar porque no quiero ningún pelotazo ni nada por el estilo. Me doy una vuelta por los comentarios
están esperando a que empiece River para competir en el rating. Es como, viste, cuando está por empezar Mirta y lo mandan a la pausa, bueno, así. Acá yo bajé la data de que todavía River no empezó. Ale, se escucha joya. Así que bueno, ya tengo todos los nombres de los jugadores de country, que es lo más importante, como siempre le digo a la gente que venga de parte del equipo rival. Esta transmisión siempre va a estar hecha desde el respeto, como siempre les digo. Yo les brindo el máximo respeto posible. Esto es algo que hago porque me gusta, porque me sirve, porque le sirve a nuestro club y yo creo que también le sirve a la gente de los equipos rivales. Hoy, por ejemplo, ha venido poca gente de country, es entendible. Las distancias entre los clubes son bastante lejanas. Bueno, espero que la gente de country pueda disfrutar también de esta transmisión. Como siempre les digo, esto es para todo el que lo quiera ver. Va a realizarse el sorteo entonces entre el 14, el capitán de country Bertuzzi, y el nuestro, el de siempre, Benvenuto. No quiero que se escuche bajo, estoy lejos del micrófono. Pero bueno, si ustedes me dicen que se escucha bien, yo me quedo tranquilo. Díganme ustedes también en los comentarios cómo estamos respecto a la posición de la cámara. Yo creo que hoy se va a ver bien la cancha. Estuve viendo la transmisión del fin de pasado y la verdad es que no se veía nada bien. No nos ayudaba la posición de la cámara, así que hoy quisimos solucionar eso. Estamos acá con el camarógrafo subido a la torre del referee de vóley, como siempre acá en Asturiano. Y va a arrancar el partido. Venimos de una vibrante victoria de la reserva, tan solo por un gol de diferencia, pero bueno, comentarios ya quedan de lado. Souto, Besazo, Bertuzzi y López, el inicial de country de Banfield. Zoiza, que vuelve después de la expulsión ante Pacífico. Lavaque, Hanashiro y Benvenuto, como siempre, abajo de los tres palos. Testón defendiendo la valla del futsal de Asturiano, que ya lo voy a ir mencionando, ya lo dije en la previa y mientras se vayan dando las rotaciones lo voy a ir mencionando. Si no me equivoco, hay 3 o 4 jugadores que no han estado el fin de pasado contra Estrella Maldonado, que hoy regresan al cuarteto. Paciencia y silencio hasta la orden de los jueces. El pitazo de los jueces, hay arranque del partido aquí en Asturiano, fecha 5 de esta primera B. Hoy recibiendo a Country Banfield aquí en el barrio de Olivos, en Vicente López. Primera, la presión alta de Asturiano sobre la salida hoy de los de blanco y líneas horizontales azules. Linda la camiseta de Country, quizá muy parecido en el color, pero el diseño ayuda. Zoiza moviendo, buscaba la vaquera en el segundo palo. Casi hacía el mismo gol el fin de pasado, tirándose al piso de borde interno, estrenando botines la Vaque. Abandonó los Múnich amarillo fluo para unos Umbro bien rústicos, blancos, con un poquito de azul. Y ahí la jugaban entre Zoiza y Benvenuto, que se animaba. No tenías referencia, amigo. Está bien, no tenés referencia. Listo. Y Zoiza entonces para hacer el córner, que ya se la deja a Hanashiro. Hanashiro que intentaba, rebotaban en la pelota, dicen que no, los jueces. Y entonces el lateral, que ya lo quería apurar Zoiza, sale la contra de Country en los pies de López. Lo acompañaba Hanashiro con su velocidad. Y ahí López entonces ya jugando para su capitán, para Bertuzzi, de Bertuzzi para Souto. Souto que propone el mano a mano. No la toca ni Benvenuto ni Hanashiro. Saque de arco. Tengo que estar más atento a leer los apellidos de Country. Souto, Bertuzzi, López y Besazo, el cuarteto de los de Banfield. Y ahí Hanashiro ya jugando con Zoiza. Zoiza que buscaba en posición de pivote a la Vaque. No conectaba ni con Benvenuto en primera línea ni con el sureño en segunda. Pero son buenos los intentos iniciales de Asturiano en el arranque.
Y el 1, Alegre, perdón, el que me faltó mencionar, el que cubre la valla de los de Banfield, que se quejaba ahí con el juez. Y Alegre ya buscándolo a Souto que la baja de cabeza, nadie recibe Canelliro, que ya la juega para Zoiza, y Zoiza que va a tener que proponer mano a mano, no, engancha. Lo seguía de cerca López, que era quien le quitaba esa pelota, y ya Tincho el pen de Zoiza jugando para Tato. Canelliro y la pelota. Franco jugando para Manuel. La tiene la Banqué, que trata de girar, tenía apoyo con Zoiza, se caía ahí solo el capitán de Country, Bertuzzi. El intento después era de López. Y va a sumar la falta, sí, ley de ventaja daba el juez y suma la primera Asturiano, que sin embargo va a tener que defender, pero no un tiro libre, sino la pelota ahí, en 3/4 del campo defensivo. Cas la gritan desde el banco de Country, la jugada preparada de los de Banfield para ejecutar. López que juega con Bertuzzi con Souto que va a rebotar con López con Besazo propone mano a mano con Canelliro, le llega a la Vaque a la doble marca, logra hacer efectiva esa doble marca, no recuperar la posición, pero fue buena esta del sureño, como les digo siempre, complicado y arriesgado esto de tomar la decisión de doblar la marca. Bueno, le servía al sureño, que hace uso de sus piernas largas para llegar. Dale, puedes jugar. Hay unos problemas con los handys en los jueces, y Besazo que ya juega la pelota. Le cantan solo al pende a Tincho Zoiza, la deja pasar, el saque de arco para Testón, que ya la va a bajar, canta 10 y directo va a buscar al sureño, que trata de girar, le llegaba a Bertuzzi abajo, giraba efectivamente la que ganaba la primera falta. Ahí está, yo sabía que era lo que me faltaba, recién ahora que arranca el partido me acuerdo, y voy a ver si para el entretiempo lo puedo sumar, el tema de poder anotar las faltas, que lo vean ahí abajo de cada nombre, de cada equipo, cuántas faltas van, ya me lo voy a anotar. Bueno, si se me cae la hoja no lo voy a poder anotar. Canelliro y la pelota, ya jugaba con Zoiza que buscaba el salteo directo al pivot con Lavaqué. Tato, que ahora sí juega una vez más con el pende, no lograba conectar, se lamenta Canelliro. Y sigue la jugada perfecta, no habían reclamado nada. Y Lavaqué que saca la contra, se tira al piso Besazo y ya saca la contra con Souto. Lavaqué sin falta, por favor, pasando la línea de pelota. Souto reestructurando con Bertuzzi con López tampoco lograba conectar. Y ya me lo anoté, para el segundo tiempo lo van a tener las faltas ahí anotadas. Es un detalle que sirve para que no tenga que recordarlo, tampoco puedo verlo acá en la mesa del cuarto. Canelliro que llegaba, se quejaba el sureño de alguna falta en la presión y sigue a su marca a Souto. Le dice que sí a la pelota al sureño, y Zoiza que recibe la pelota va a tener que proponer mano a mano. No, reestructura. Y el sureño de ala interno, sacando a su equipo, tiraba lejos, sabía que el peligro era inminente. Y Alegre ya con la pelota. Rotaciones largas de ambos cuartetos, tanto en Country como en Asturiano. No veo cuánto tiempo ha pasado. Les recuerdo que desde este lado no tengo visión del tablero, tengo que esperar a que los jueces me digan, pero siento que ya han pasado por lo menos 3 minutos. Benvenuto que va a buscar arco, Alegre en un tiempo esa pelota, así que lo que les decía, rotaciones largas. Y ahí López proponiendo mano a mano, ingresando, y va a jugar con Bertuzzi, no, va a buscar el arco. Buena respuesta la de Testón, sorprendiendo López, tirando desde atrás de mitad de cancha, pero un recurso necesario en este deporte, hay que probar a los arqueros. En esta buena la respuesta de Testón. Y Besazo que ya va a jugar ese tiro de esquina, va a buscar la volea de López, de zurda, la agarraba bien, pero muy abajo, se le iba muy arriba. Y Testón que ya quería apurar, y ya juega con Zoiza, la paralela para Lavaqué que va a patear de primera. Se quejaba de que lo tocaban, exageraba un poco el sureño, que trata de buscarla. La falta no compraban los árbitros. Y Alegre que saca a su equipo, pero juega con López. Y López con Bertuzzi con López. Y López buscando la Souto, que ahí recibe de pecho. Y de primera la bajaba ahí tirada de zurda, sin peligro para el arco defendido por Testón. Y arranca la rotación de cuartetos en Asturiano, con 2
de los que les mencionaba que hoy vuelven. Ya vemos en cancha a Lencinas y va a ingresar cuando termine esta rotación Cantarela, Coqui Cantarela. Y ahí Lencinas que recibe, juega con Dito. Y Dito con Lavaqué, y Lavaqué con Lencinas, le queda la pelota a Lencinas que buscaba, bloqueaba bien Souto. Lo que le decía, rotación en los cuartetos de Asturiano. Sin embargo, es una fórmula que sigue utilizando Valvidares, de mover pieza por pieza y rotar de a 4. Ahí Lencinas que dejaba pasar esa pelota, también empieza la rotación. Pará. Bueno, tenemos el acolchado ahí en la pared, se daba la cabeza Garrazani, recién ingresado, y termina la rotación entonces de cuarteto en Asturiano. Lo completan Cantarela y Set por parte de Country. Garrazani, Piedras, si no me equivoco, o lo anoté muy mal, les pido mil disculpas si lo digo mal. El 5 Barreiro, y el que va a ser el lateral es el número 4, Duarte. Duarte que juega con Piedras que le agarraba mordida esa pelota. Y Testón ya jugando para Set para Cantarela, y Cantarela de cucharita buscando la Set peleaba contra Piedras. Sí, Piedras, no la había notado mal. Piedras, el 15 de Country. Lencinas que le tira un taco hermoso a Galdelli, y Dito que no lograba encontrar el arco. El mano a mano lo jugaba, dale que está en juego, dice el juego. Bueno, para mí se había ido ya, estoy cerquita ahora de esta banda. Así que por lo menos la de acá se las voy a poder decir. Me hago una vuelta por los comentarios. Perfecto. Salí ahí a defender su medio círculo alegre. Y estamos bien, un inicio del partido intenso desde el juego, pero tranquilo. Lencinas que se la dejaba a Cantarela que buscaba el bloqueo por parte de Duarte. Y ya lo va a hacer Lencinas que juega para Pachoni, intentando de cachetada con la más hábil, no se animó de zurda, casi conecta esa pelota, y ya la salida de Country en los pies de Garrazani proponiendo mano a mano con Cantarela, juega para Duarte para Piedras que buscaba con Garrazani, bloqueaba el intento de Encinas. Ahora en cuanto pueda ya voy a preguntar cuánto tiempo ha pasado de este primer tiempo. Piedras que recibe esa pelota, trata de girar, levanta los brazos Testón y ya saca la contra con Coqui que va a seguir hasta la línea de fondo. Tocaba en Piedras esa pelota y le van a cobrar falta a Coqui, que lo agarraba de espalda. Llega a la segunda Asturiano. $14.50 entonces. Y yo que había dicho que habían pasado 4, bueno, más o menos estaba ahí. 14.50 entonces el tiempo, todavía una eternidad. Y el resultado, tablas. La mueve Country, no logra conectarse, ensucia la jugada, Galdelli. Dito con la intensidad. Y ya la mueve, aflojalo. Del palito, giralo para afuera, del que agarrás. Cantarela entonces proponiendo mano a mano, perdonen, estaba ahí tratando de ayudar. ¿Pudiste, amigo? Si lo girás para el otro lado, afloja, ahí está. Y ahí podés bajar. Sí, no te caigas. Traemos la otra para el segundo tiempo. Bueno, perdonen. Ahora no me puedo mutear, así que todas estas cosas, estas imperfecciones las van a ir escuchando. Garrazani y la pelota de cerca. Cantarela, entre el 7 y el 18 el duelo. Propone mano a mano, tiene cobertura Cantarela, sale para afuera. Garrazani se tira al piso. Cantarela, que sin falta, Testón, que pide pausa, lo van a atender a Garrazani. Dale sin miedo para abajo, no se va a caer. Bueno, por eso, porque había que hacer. Estamos. Estamos bien. Bueno, entonces ahora sí sale la pelota de Asturiano. Set que intentaba jugar con Galdelli, rebotaba sobre la presión de Barreiro, le quedaba a Piedras. Bueno, y ahora sí, otro más en la rotación y debut en este torneo para el 11, para Toto Constantino. Y empieza la rotación
en este cuarteto Fiumara, Constantino, Luján y Vega. Hoy Toto Constantino haciendo, como dije, su debut en la primera de Asturiano, en su rol de pivot. Bueno, veremos. Le deseamos lo mejor, como siempre. Y Luján entonces ya para jugar esa pelota, que va a jugar para Testón, no, para Fiumara, Fede, que ingresa, y la va a tener que tirar afuera, sí, perfecto. Sobre la presión de Duarte, no lograba Fiumara, tranquilo, tiene que tener paciencia. Fede, las primeras intervenciones en esta rotación. Los brazos ahí Constantino, la pelota le quedaba a Duarte, rebotaba esa pelota, le quedaba una vez más a Barreiro, que pone el 1-0 para Country de Banfield. Ya lo anoto. Ahí estamos, anotado directo. Bueno, lo que yo siempre comento, puede venir de alguna pelota parada al gol, en este caso, sí, pelota parada, rebote, mala fortuna y el 1-0 de Country Banfield. Queda todavía muchísimo tiempo. Ahí Toto Constantino tratando de recibir. Barreiro anticipaba, Fiumara y la pelota, intenta tirar un caño. Al piso Barreiro. Y Fede jugando con Lucas, el enano, con Toto. Toto que trata de recibir. Barreiro atento. Le ponían las manos en la cara a Toto, que parecía haber hecho falta antes él. Bueno, marcan la de Country y si no me equivoco se iguala en faltas. Entonces, 2 asturianos, 2 Country. La diferencia en el tablero. Y el cambio de cuarteto en asturiano para trabajar esta pelota para Fiumara, Benvenuto, Soiza y Lavaque. Vamos a ver qué jugada tiene preparada Asturiano para este tiro libre. Han trabajado nuevas en la semana. Bueno, veremos qué trae el laboratorio de Valvidares. Benvenuto que la deja, se acerca a Fiumara. Va a buscar el disparo del segundo palo. Bueno, fue bueno el intento de Asturiano, que ahora vuelve a rotar su cuarteto, reingresa los que estaban en campo. Luján, Vega, Fiumara y Constantino. Ahí Toto que ya se pelea con Bertuzzi, rotación también de Country que vuelve a su cuarteto inicial. Besazo, Souto, López y Bertuzzi. Fiumara una vez más, que engancha y sale hacia afuera. Intentaba de derecha jugar con Fonfo. Bueno, el intento de Fiumara ya 2 veces lo hizo, ingresar de zurda, tirar la balanza, el giro hacia afuera, salir hacia su menos hábil. Y Bertuzzi jugando con un Umbro Pro 5 y unos tiempos insólitos. Miren que lo he visto, pero con botines del mismo modelo y distinto color. Esto es distinto color y distinto modelo. Ahí la tiene Bertuzzi. El de botines Umbro y Nike. El capitán de Country. El encargado de ese lateral. ¡Mal sacado! Perdonen. La línea es la blanca. Me equivoqué, les pido mil disculpas. Pasa que estaba viendo la pelota en la amarilla. La estaba viendo y estaba esperando. Les pido mil disculpas. Fiumara, ahí la pelota con el enano y el enano. Y lo estaban jugando con Fede que lo buscaba a Toto que la pide abajo y cerca. Fede que lo buscaba alto y lejos. De Alegre para Souto que baja esa pelota una vez más, se le mete abajo Fede, llegaba en la cobertura el enano, pelean entre Souto, Constantino y Fiumara. Bertuzzi al piso, se ensucia la jugada, le cometen falta a Souto desde atrás. Llega su tercera Asturiano, bueno, comienza a cargarse de faltas. En 3 Asturiano, en 2 Country, ambos equipos con faltas. Pero mucho tiempo que le resta a este partido. Amigo, subila un poquito más, un poquito. Impecable. Cuando venga acá igual la vas a tener que bajar. López entonces que va a buscar arco, no, la jugaba hacia abajo, con Besazo estaba atento Luján para despejar esa pelota.
¿Ves bien ahí? Te la dejo ahí, amigo. Entonces, para defender Asturiano este córner de Country, la metían adentro, intentaba de taco Souto. Souto no, era Fon el que la sacaba. López que se la deja a Bertuzzi, Bertuzzi que la mete para Souto, que intentaba de taco, le queda a López, van a pelear entre Fiumara y Bertuzzi, que una vez más al piso recupera, le queda a Souto, Souto que rebota con López, López de punta, volaba Testón, esa pelota se pierde sin peligro por su primer palo, lo cubría igual Agustín Testón, el nuestro, el Testa, que ya la bajaba para Fede, Fiumara que busca con Toto, Besazo que estaba atento a la pelota a Bertuzzi, que Bertuzzi rebota con Besazo, y ahí va a subir la presión de Asturiano en la primera línea de Constantino, Souto que recibe esa pelota y sigue Country en su propio campo, de López para Besazo, de Besazo para López, la mueve los de Banfield, la pelota la recibe Souto, Souto que en vez de romper el arco decidía colocarla al segundo palo, se perdía lento y sin peligro para el arco de Testón y ya la posesión de Asturiano. Y un Country también proponiendo lo mismo que Asturiano, una presión alta y ahí ya recibe Fede, Fede que propone mano a mano sobre López, la pelota le queda, se tiraba al piso, Besazo, pide Fon una falta más, basta de pedirle, decía después, y se ríe Fon. Entonces de Alegre para López, la mueve Country, espera Asturiano y ahora sube la presión de Besazo para Bertuzzi, de Bertuzzi para López, no, intentaba la paralela con Souto, pegaba en los pies de Constantino, que ahí la recibe, trata de girar, la mete adentro para el enano que va a descargar con Fede, Fede, arco. Fue bueno el intento de Fede, que se lamenta, la hizo muy bien en este caso Constantino, ya demostrando cositas lindas de su rol de pivot, recién la puso abajo de la sola y no la pudieron mover, y giró y descargó, y el arquero que no la puede tocar, perfecto, va a ser tiro libre e indirecto para Asturiano. ¿Ves bien ahí, amigo? ¿No necesitaste la...? Sí, no, obvio. Se queja ahí, Valviares, de la posición de la pelota, tiene razón, era más al medio y más atrás. Yo creo que en esta es picardía de Benvenuto, corriéndola un poquito del eje para tener mayor ángulo, para buscar el arco. Y ahora esta es un poco más adentro que la anterior, veremos. Otra nueva que tiene, todo hace, le dice Valviares, bueno, veremos qué es lo que hacen los jugadores de Asturiano. Y en este caso Fiumara, para mover la pelota Fiumara, que la deja, ingresa a Benvenuto que buscaba el segundo palo una vez más con Zoiza, el bloqueo de López, y se va completando la rotación ahora sí, se queda Fiumara, ahora ingresa Hanashiro. Zoiza que juega para la que intentaba con falta, pasa línea la pelota, Besazo es el de la pelota abajo de la suela, no se la pudieron sacar entre los tres asturianos, Besazo jugando para Alegre y de Alegre para López, y López para Souto que recibió solo y ahora quedó mal parado Asturiano. López que intentaba con Besazo, la mano involuntaria de la que de atrás Benvenuto, era mano, sí, era mano. Y Garrazani ya jugando con Bertuzzi, de Bertuzzi para López, de López para Souto, que también fuerte en su rol de pivot, intentaba girar y disparar, tomaba la peor decisión para el rol del pivot, la que le levantaba los brazos a Testón, que se iba solo, bueno, no lograba controlar esa pelota, y los cambios de cuarteto en Country Banfield, ingresó Giordano, si no me equivoco. Sí, Giordano, el 8, el 7 Garrazani que ya estaba, el 5 Barreiro que ya había ingresado y completa el 4 Duarte también que ya había entrado en la segunda rotación, y ahora Testón saliendo de 5 para hundir la presión de Country. Ahora sube la presión de Country, Canalliro proponiendo el mano a mano, va a buscar por arriba a la que una vez más buscaba de adentro.
Y Duarte jugando para Garrazani para Barreiro que ante la presión de Lavaqué tiraba lejos esa pelota, despejaba el peligro. Y Benvenuto, la pelota de Benvenuto para Zoiza que va a tener que proponer de mano a mano, tocaba en Duarte, la gente de Asturiano se queja de una mano, no la vi yo desde acá bien. Y le van a cobrar mal sacado a Asturiano, tampoco lo vi, esa es la banda que me queda más lejana. Y deben quedar unos 8 minutos, si no me falla el reloj. Se quejaba la gente ahí también de un mal sacado de Country. Giordano que buscaba, tocaba la pelota en Benvenuto. Nueve minutos 13, bueno, no estoy tan mal. Ahí la mueve Country, grita Alegre que tenía toque para hacer. 9-13 entonces. El gol de Country fue de Barreiro, si no me equivoco. Canashiro y Benvenuto. Benvenuto para Lavaqué, que gana otra falta más de atrás. Giordano con los pies arriba. Se queja Giordano. ¿Por qué tan apurado? ¿Por qué tan apurado? Le dice Valvidares a su capitán. Y otro tiro libre para Asturiano en 3/4 de cancha. A 2 metros de la banda lateral, en este caso desde la derecha del ataque de Asturiano. Fede jugando con Benvenuto, el capitán que no la podía poner debajo de la suela. Y ya la salida para Country va a ser en los pies de Duarte y Asturiano presionando ante el primer viaje de la pelota de Country, algo que no suele hacer Asturiano. Y ahí Canashiro que intentaba sobre Garrazani, casi le saca esa pelota. Y Alegre que tiraba un misil, Lavaqué que va a proponer de mano a mano, estaba atento Alegre, que la juega para Garrazani que intentaba, estaba atento Benvenuto, que ya juega con Lavaqué que va a proponer de mano a mano, tira un caño sin querer, entre Alegre y Duarte la recuperan, y ahí se ensucia la pelota sobre nuestra banda, se va con pelota y todo el 7 Garrazani de Country. Bueno, y el juez que va a llamar a Benvenuto y a Garrazani. Empiecen a pensar, era lo que le decía el árbitro, y hay minuto entonces pedido por parte de Country. Yo lo he dejado con este videito de los minutos. Bueno, vuelven los equipos. Country ya volvió, Asturiano que espera. Voy a aprovechar ahí cada minuto para poner ese videito que tenemos justamente para poner en los minutos en agradecimiento a todos nuestros sponsors. Después, en el entretiempo, será el momento de nuestras propagandas, que tenemos algunas sorpresitas más que nos prepararon nuestros sponsors.
Y Hanashiro que ya juega para Zoiza. Zoiza que va a buscar con el Sure le pone pecho y hombro a esa pelota, no lograba, justamente por eso, entre el pecho y el hombro no la podía conectar. Y Asturiano haciendo esto que me sorprende de este partido, que es presionar la salida de Country ante el primer viaje de la pelota. Es algo que Asturiano no suele hacer. Garrazani y la pelota lo sigue Hanashiro de cerca, va a intentar de mano a mano. Hanashiro que recuperaba, intentaba rebotar, no, a las manos de Alegre. Pero una propuesta peligrosa, pero interesante la de Asturiano en la presión. Que vemos resultados como estos, recuperar rápido la posición ante tan solo 2 o 3 viajes de la pelota. Y ahí Country haciendo lo mismo, Hanashiro que la deja pasar, le va a quedar de la baqueca, va a tener que buscar arco, se resbalaba el sureño. Pero arco, Sure, siempre arco. Calma ahora en la salida. Alegre que ya la baja para Garrazini para Duarte. Y Duarte que intentaba girar, recuperaba la baqué. Una vez más Duarte que puso quinta y fue para adelante, recupera atrás la baqué. Y atrás Barreiro también, y ya la posición una vez más para Country en los pies de Garrazani. Garrazani para Barreiro para Duarte, y Duarte a las manos de Testón, cortesía. Zoiza y la pelota, ya con Hanashiro. Hanashiro que le pedía que progrese a Hanashiro. De Benvenuto para la baqué que la pone bajo el pie, va a intentar girar, gira y rebota con Benvenuto que juega para Hanashiro. No lograban ahí conectar, intentaba ingresar más cerca Hanashiro para recibir esa pelota. Lo buscaba más lejos Benvenuto para ganar la posición. Giordano. Y recuperaba Zoiza que buscaba el arco, fue bueno el intento. El 15 no se veía la falta ahí. Se queja Tincho. Y ahora voy a tratar de fijarme cuando pueda en el tiempo, Country y la posición. Lo que les digo, la verdad, un primer tiempo que hasta ahora intenso. Asturiano no ha logrado empatar en lo que va ahora de partido, pero sí es un partido parejo. Ahí Lencinas recuperando, se la quedaba set una vez más para Lencinas. Por lo que les digo, parejo desde la posesión y partido. Un gol de ventaja es muy poco, todavía nos resta los minutos que le deben faltar a este primer tiempo, que deben ser muy pocos. Romero ahí intentaba, recién ingresó al partido, más todo el segundo tiempo, un gol por ahora es muy poca diferencia en el tablero. Coqui que jugaba para Galdelli que va a intentar de mano a mano, lo sacaba Bertuzzi, lo acompañaba a la salida cordialmente Bertuzzi. Tarracido y la pelota, espero no equivocarme tampoco, Tarracido y la pelota, le cantaba el cambio Bardelli, Tarracido para Romero que va a rebotar, sí, rebota con su capitán Bertuzzi. Y a Bertuzzi lo sigue Coqui de cerca. Intentaba anticipar Lencinas la llegada de la pelota a los pies en su rol de pivot de Romero. Y Set que ya juega para Lencinas, de Lencinas para Coqui que tiraba esa pelota por arriba. Es mano para Tarracido, le pide la amarilla a Cantarella. Ya está, le dice Valviares. Y entonces Cantarella para bajar esa pelota, corta Lencina, aparece Galdelli y Coqui que lo va a buscar a Lencina. Y entonces ya la salida de Country con un nuevo jugador ingresado en la rotación, Salvi. Lo que les mencionaba el fin de semana pasado contra Maldonado, lo hace también Country Banfield, que es no rotar de a cuartetos y dejar jugadores frescos para los últimos minutos. Bueno, es el caso de Romero, el caso de Salvi, el caso de Tarracido, jugadores recién ingresados en la rotación del partido. Se resbalaba, Setio la quedó mal parado, Asturiano estaba bien para la cobertura Galdelli, Bertuzzi que llegaba al piso. Le van a cobrar mano a Cantarella, que sí, lamentablemente sí. Quiere un zurdo más, dice Bertuzzi. Tarracido, Bertuzzi, López. Y lo veo por allá escondido a Romero, molestando ahí en el primer palo. Me doy una vuelta por los comentarios. Estamos bien, primer tiempo, sí, primer tiempo. Eso lo voy a implementar. Eso lo voy a implementar también, poner
primer tiempo. Tarracido para López, López que buscaba, rebotaba en la pelota, lo va a acompañar y poniendo el cuerpo Lencina. Que diga que tiempo, perfecto. Para el segundo tiempo vamos a indicar que es el segundo tiempo y voy a poner para que se vean las faltas en pantalla. Bertuzzi con los brazos, se la da a López, López para Romero, llegaba bien Galdelli en la cobertura. Y de todo sirve para seguir sumando. Todo lo que me comenten yo lo tomo. En este caso no fue intencional el pedido, pero me sirve. Gente, ¿qué tiempo estamos? Perfecto, no me cuesta nada. Agrego un texto que diga qué tiempo estamos. Alegre que se animaba, bueno. Pero se tuvo confianza Alegre. Que es lo importante. $5 minutos 15. 5:15, todavía una eternidad. Cantarela y la pelota. Vení, le dice a Dito y ahí se la pisa. Y Galdelli que propone mano a mano. La falta en Cantarela. Ya encontraba el salteo Dito. Dito para Pacho. Pacho acá propone mano a mano. Va a llegar hasta el fondo. Lo seguía de cerca Tarracido. Y es córner para Asturiano. Sí, córner. Después que frena. Retrocede y le suma una falta para Country. Entonces, si no me equivoco, 3 faltas para cada uno. Cuarta, 4 faltas para ambos equipos. Y este córner para Asturiano en los pies de Lencinas. Bueno, el juez indicándole que la pelota tiene que estar en el semicírculo. Lencinas corriéndola porque en esa pared es muy difícil jugarlo. Lencinas para Cantarela, Cantarela que recibe, busca, rebota en Tarracido. Va a ser otro córner para Asturiano. La buscaban en el medio para Galdelli, sin falta, Adito, por favor. Pasaba la línea de pelota Cantarelli, Tarracido ya jugando para Salvi. Salvi para Tarracido, Tarracido que recibe y va a hundir la presión de Asturiano. Tarracido para Romero, Romero para Tarracido, es clara esta para los de Country. Tocaba Tarracido, iba a buscar, Romero que recibía y de primera rebotaba para el 11. Es el 2-0 para los de Banfield. A falta de 5 minutos para el final de este primer tiempo, todavía resta una linda cantidad de tiempo, un cuarto de este primer tiempo, más todo el segundo tiempo todavía, así que paciencia, Asturiano, paciencia. Y ahora Country subiendo la presión, Fede para Toto, Toto que recibe, va a girar, va a encontrar apoyo bien, lo de Toto en su rol de pivot. Y estoy viendo lo que les dije, cosas buenas. De Constantino, que se queja de los brazos, lo volvieron loco a Toto. Toca ahí en Romero, el saque de arco. Ya en el piso Romero, tocaba en él la pelota. No entremos en la locura, se escucha desde el banco de Country. Bueno, y después que lo vio a Bertuzzi y amarilla tan solo, yo no vi lo que pasó. Pero si lo vio tendría que haber sido roja, la verdad es que no vi lo que pasó. ¿Lo pegó? No lo vi. ¿Lo mató? Y amarilla. Bueno, no lo vi. Pero si hubo mano en la cara, sin pelota tiene que ser roja, es lo que se queja todo el banco asturiano. Bueno, nada, no la vi, así que no voy a decir nada. Lo único que puedo decir es que si es mano en la cara sin pelota, la justificación de por qué amarilla, porque si vos la ves la falta, no sacás amarilla. Ves el golpe sin pelota, amarilla. Bueno, y Asturiano que va a tener un tiro libre casi penal, es un penal pero con barrera. Bueno, hablan cordialmente, estas cosas sí del futsal, estas cosas sí. Hablan cordialmente los delegados de campo, de Country y de Asturiano. Le preguntaba al de Country si le había pegado, pero sincera la pregunta, ¿eh? Llega la quinta falta, Country primero que Asturiano y por eso los aplausos de la tribuna. Amo a nuestro público, festeja la gente que haya llegado primero el rival antes que nosotros a la quinta. Y esto es hermoso. Fumar ahí la pelota. Benvenuto, rebota, Zoiza,
el arco, Fiumara. Defendía bien Country y va a haber minutos, te digo. Bueno, vuelven los equipos. Van a quedar 4 minutos a este primer tiempo, que también es una buena cantidad de tiempo, y Country en quinta falta. Bueno, esperemos, por favor, que esto nos sirva. Alegre jugando para Romero. Romero que rebota con Giordano, la mueve Country, lo busca a Giordano, lo acompaña Costantino a la salida. Y Toto que le deja la pelota a Fede y ya va corriendo hacia su posición de pivot. Doble pivot ahora para esta salida, no. Ingresa Luján, no sale Testón, hundió la presión de Country, perfecto. Sale Testón y Fon que lo busca a Toto. Toto que trata de girar, busca arco, en 2 tiempos la respuesta de Alegre. Y Alegre que ya juega con Besazo, y de Besazo para López. Y de López para Besazo, Besazo que busca hacia arriba ante la presión de Asturiano. Y Testón ya jugando con Fede. Fede que la sube. Country ahora esperando en mitad de cancha ante la salida ahora de Asturiano. Luján para Fon y de Fon para Fede. Y Fede que va a tener que empezar a caminar. Camina Fede ingresando, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Vuelve, juega con el enano, Luján y la pelota. Luján para Fede. Fede que busca y encuentra el pase en Fon. Fon que recibe, postea, se le mete abajo Giordano y Fon que rebota para Fede. Y Fede que va a encontrar a Toto Costantino, que la pone abajo de la suela, va a rebotar con el enano, no, tira una pisadita hermosa, va, llega hasta la línea de fondo, bueno. Fue bueno el intento de Toto que tiraba una magia para salir, intentaba de zurda, buenas cosas estoy viendo en Toto, lo repito, buenas cosas estoy viendo. Fon que lo acompañaba y Fon que va a llegar hasta la línea de fondo, se lo tiraba al piso de Giordano, recuperaba esa pelota. Testón, buena la mano abajo, Toto que la pisa, bueno, ahora sale Asturiano, pasa el peligro. Y Fede que va a llegar hasta la línea de fondo. Bueno, el juez que estaba cerca la vio mejor que nosotros, para mí no se había ido. Le pide ahí Souto que era foul. La verdad para mí también era falta de Fon, que con los brazos y la pelota rebotando tiraba al piso a Souto. Giordano para López. Y a López le rebotaba en Zoiza, Zoiza que no va a llegar. Y Besazo que va a tener que buscar lejos. Sí, Besazo buscando. La pelota la recupera Zoiza, intentaba con la Baqué. Y la mueve Country en la salida. En los pies de López. López encontrándolo a Souto. Souto ante la marca de Fon. Souto que juega con Giordano. Giordano que no logra. Y es para Asturiano esa pelota que pone a Coqui para el 5-4. Minuto 57 para el final. Asturiano que viene con el 5-4 intentando, arriesgando un poco más en los últimos minutos de la primera parte. Coqui la pelota. Jugando profundo. No lograba el rebote Tato con Coqui, pero bueno, va a tener que intentarlo Asturiano de este lado.
Es interesante el intento del 5-4 finalizado el primer tiempo, un gol que te ponga cerca o 3 de ventaja y tenés todo el segundo tiempo para correrla de atrás. Esperemos que sea la primera opción. Llegada al bloqueo, Lavaqué sobre Garrasaño, que lo grita. Como suele gritar Lavaqué, los goles, los aciertos defensivos. Ahí festeja de nuevo el error del Country en la salida. Trabajala, dice Valvidares, no lo pone a Coqui, fue solo para esa. Ahora van a trabajar la pelota parada. Soiza para Benvenuto para Soiza en el córner. Soiza que la va a intentar bajar, mano. Bueno, tampoco la vi, tengo la torre de vóley. Pero bueno, hubo un reclamo muy... ¿Viste lo que me hizo ahí? Me empujó, me tiró para atrás. Me dijo, vení, vamos al costado, vamos al paseo. No me toca nada. Me perdí, gol, Zure, gol. Arco, sureño, arco. Me perdí porque se habrá escuchado. Souto hablaba con el delegado de campo asturiano. Le decía, tenés razón, fue penal, pero no viste cómo me empujó a mí antes, lo que hablábamos. El full de Font sobre Souto, ahí recupera Canalliro, que va a buscar arco, se viene arriba, todo asturiano, todo el público. Sobre el final del primer tiempo, me colgué con eso, me colgué la verdad. Y ingresaba solo Lavaqué, que está dulce el sureño. Está dulce, hasta ahora 5 goles en 2 partidos, y qué lindo decirlo, 5 goles en 2 partidos, contando el anterior y el de hoy, hasta ahora. Y ahí recuperaba Soiza, la pelota le queda a Canalliro, que va a intentar mano a mano, va hacia afuera, busca a Canalliro, buena respuesta alegre, el rebote, llegaba muy tarde Benvenuto con la pierna arriba, llega la quinta falta asturiano, igual en quinta falta a Country. Minuto 0-3. Le va a quedar a este primer tiempo y un final electrizante. Esta primera etapa indica el juez asturiano en quinta. Country la pelota. Esperando asturiano en mitad de cancha. Garrasañi que no lograba conectar con López. Y asturiano de nuevo con el 5-4 y ahora tengo más a mi favor porque no son 3 en caso de que salga mal, sino que serán 2 o el empate. Esperemos que en este caso la segunda opción la mueva asturiano. Cantarela del 5-4, Coqui jugando para Fede que rebota con Coqui y Coqui va a saltear con nuestro capitán, con Benvenuto. Mati la pelota, Mati que va a buscar arco, rebota en Souto, la tiene Soiza, no veo cuánto tiempo queda, pero debe quedar poco. Miremos el reloj, grita el ayudante de campo, debe quedar tiempo porque paciencia asturiano. Benvenuto y Cantarela. Cantarela con Lavaqué en el salteo. Lavaqué, una vez más el salteo con Coqui. Sí, ahí el salteo y puede saltear de nuevo. Sale Lavaqué, ingresa Soiza. Hay salteo, Soiza para Lavaqué. Lavaqué va a rebotar con Benvenuto. Benvenuto que va a jugar con Coqui. Coqui con Fede. Fede que la recibe, se le iba la pelota a Fede. Bueno, fue buena la posición ahora de asturiano en el 5-4. Y le queda un segundo a este primer tiempo. Un primer tiempo intenso. Asturiano ha logrado encontrar ese primer gol que lo deje a la mínima de la diferencia para esta segunda etapa. Nosotros aprovechamos para tomarnos el descanso del entretiempo. Y lo que les decía antes, tenemos las sorpresitas en la propaganda para el entretiempo. Lo dejamos con los videos de nuestro sponsor. Y acá ya veo el primero. Le mandamos un saludo muy grande a la gente de Italia. Muchísimas gracias por bancar al futsal masculino del asturiano y naturalmente a la gente de Italia, de la gente de Herencia, de SR Relojes, de LNS, a los chicos del gimnasio del asturiano, lo veo ahí a Fede en la tribuna, a Domo y a Burger Hoff.
Me costó una banda. No hice ni lo de las faltas, ni hice lo de poner el segundo tiempo. Pero bueno, segundo tiempo. Arrancó entonces el segundo tiempo. Les pido mil disculpas, pero no pude hacer ni lo de indicar el segundo tiempo, que lo vieron ahí que me costó un montón, ni poner el texto de las faltas. Bueno, ya arranca el segundo tiempo. Los cuartetos iniciales en ambos equipos: López, Bertuzzi, Besazo y Souto. Hanashiro, Benvenuto, Lavaque y Zoiza, Alegre y Testón, defendiendo las vallas de sus equipos. Benvenuto y la pelota, jugando para Zoiza. Tincho con Tato. Franco, que intenta el mano a mano, le toca último en la pelota. Se lamenta Hanashiro, que le habla a Tincho de el perfil. Queda pierna cambiada ahí Hanashiro. Y López ya jugando con Bertuzzi. Anticipada Hanashiro. Sale Testón, lo cubre Benvenuto para que reciba. Y Testón ya para Tincho. Tincho proponiendo mano a mano. Tincho pisando despacito. Y ahora pisando, pero para atrás. Con Lavaque. Y Lavaque una vez más para Zoiza. Está atento ahí Souto. Me busca la pelota. Y Tincho ya jugando con Benvenuto, salteando para Hanashiro. Ojo Tincho, por favor, que no se mueva la pelota. Hanashiro llegando a línea de fondo. La pone en el medio, se la chocaba Benvenuto. Y me creé un nuevo concepto. Tampoco es que, wow, no descubrí la fórmula atómica de la división del átomo. Pero voy a hablar de el medidor del sufrimiento. Por ahora el medidor del sufrimiento está en 0. Pero va a crecer exponencialmente en todo lo que va a ser este segundo tiempo. Bueno, ahí el juez Alegre, que no podía tocar esa pelota. Quizá en este caso, mal lo de Asturiano, antes de que la toque, decir que no la podía tocar, porque eso hizo que Alegre se dé cuenta y no la toque. Zoiza buscando para Hanashiro, lo bloqueaba López, Benvenuto de nuevo, volvía a bloquear López, Benvenuto que va a jugar para Testón, que propone mano a mano y juega para Benvenuto, que ahora no tiene pase, pero lo encuentra Zoiza solo juega con Benvenuto, alguien va a tener que quedar en la cobertura. Recibe Lavaque que iba a intentar con Zoiza. López estaba atento, lo bloquea a Tato con el cuerpo y Testón, que lo va a buscar al Sure, no, a Benvenuto que saltea con Zoiza, tac, la bajó Tincho, va a proponer mano a mano, va hacia adentro, va hacia afuera, perdón, engancha hacia adentro. Uy, se nos desenfoca la cámara, no me la conté. Si se nos desenfoca la cámara estamos en un problema. Tato que buscaba, bloqueaba a Souto, le queda a Tato una vez más, juega para Tincho de paralela para Hanashiro, que va a llegar hasta línea de fondo. Y Alegre, que sale, lo va a tener que buscar, la pelota rebota en Benvenuto y Testón, haciendo uso de su gran elasticidad con la del apoyo, logra despejar esa pelota que se le desviaba completamente del primer palo al segundo. Y ahora el córner para Country. Y lo veo a Cantarella ya preparado con la camiseta del arquero jugador. Bueno, esa pelota le queda a Lavaque y quedó mal parado a Country. Manu al piso. López cayó mal, Lavaque se para igual el sureño. Está bien, Manu, está bien, le grita a Coqui al sureño. El juez que sigue echando gente abajo de la escalera. Al único que no echa es Andrés. @atfotografía. Y lo peor fue que me lo anoté en la hoja en la que tengo los apellidos de los jugadores de Country, texto de las faltas y que diga el tiempo. Y entre que fui al baño y me puse a charlar, que no hice ni escribir el texto del tiempo, ni escribir las faltas.
Bueno, ese era fácil de agregar. Bien. Segundo tiempo. Que no falte. Y hablando de que no falte, faltas, 0 para ambos equipos. Eso lo voy a tener que seguir diciendo a viva voz. Kanashiro para Benvenuto, Benvenuto para el sureño, hace uso de su cuerpo, rebota sin querer para Mové, le dice Valvidares, de Benvenuto para Kanashiro, de Kanashiro para Lavaque, la mueve Asturiano. Y ahora sí, llega a su primer falta. Y a ver si yo voy a poner rápido esta. Claro, pasa que me va a quedar esto. Lo vamos a poner acá. Y esta ahí. Entonces, segundo tiempo. Y primer falta para Country. Este lo vamos a renombrar. Le vamos a poner faltas Country. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Las crucecitas que van a ver ahí, los fulls. Y cuando asume un full asturiano, esto del tiempo acá no me convence. A ver si lo puedo poner bien chiquito acá. Soiza jugando para Benvenuto, Benvenuto para Soiza. Ahora corrijo eso de lo del segundo tiempo, lo tengo que poner un poquito más chiquito y en negro, pero ténganme paciencia, todo esto es sobre la marcha. Benvenuto salteando con Soiza. Soiza que buscaba con el Sure. Y ahí no molesta. Y ahora esto lo tengo que poner en negro. Segundo tiempo. Perfecto. Tato, me vinieron recuerdos el gol contra Pacífico, pero no se la bajaba de cabeza Kanashiro, le ponía el pecho y jugaba para Soiza. Alegre que la agarra y esto lo voy a achicar un poquito más. Ahí me gustó el tamaño, perfecto. Entonces se lee que estamos en segundo tiempo, se lee en la falta de Country. Souto y la pelota. Souto que la mueve y juega para Besazo. Besazo propone mano a mano con Kanashiro. Y de Besazo para Souto y de Souto para Bertuzzi. Y de Bertuzzi para Duarte. La tocan todos los de Country. Festejaba Lavaque. Y esto también lo podría poner un poquito más chiquito porque está grande la falta. Ahí me gustó un poquito más. Testón. Testón que no podía. Y es más, me voy a fijar si se puede poner en caso de que suceda y si no, lo voy a investigar para la próxima. Si la última cruz la puedo poner en rojo. Que se ve ahí la alerta de que es la quinta. Pero bueno, eso lo tendré que ir viendo. Por ahora pude agregarlo. Y Asturiano ahí, poniéndolo a Coqui. Y lo veo ahí a Marani, a Nico Marani ya abajo de la escalera. Lo va a volver loco al juez. Del otro lado, y Asturiano con el 5-4, recién iniciado este segundo tiempo, para lo mismo que les digo, que en caso de que suceda mal, quede tiempo para llegar a la diferencia, o en caso de que salga bien, que es lo que esperamos que suceda, tener tiempo con el resultado en tabla. Fede la pelota, bloqueaba en Garrazani. Coqui la pelota, el 5-4, Asturiano, Coqui para Fede, Fede, Coqui, Tincho y Manu. Ahí Mati, y de Mati para el Pende, Tincho con Coqui. Bueno, me perdí porque Coqui recibió adelante de mitad de cancha y volvió para atrás. Les pido perdón, Coqui y la pelota, la mueve Asturiano. Intentaba bloquear el salteo, otra vez pasa lo mismo, se quejan los jueces, los directores técnicos de Country, es lo que yo les estoy diciendo, pasó 2 veces. Coqui recibe delante de mitad de cancha y la toca atrás.
Bueno, estaba ahí hablando, porque debe ser parte del reglamento nuevo, esto de que Coqui en su posición de arquero jugador pueda recibir en mitad de cancha. Bueno, falta ahí de Manu. Que Coqui pueda tocarla adelante en mitad de cancha y pueda volver. Bueno, me parece que eso debe ser parte también del nuevo reglamento, porque los jueces no la cobraron y era lo que reclamaban desde el banco de Country y lo que a mí también me llamaba la atención. Después lo voy a investigar, esa data la tengo que tener. Y entonces las cruces que ven en pantalla abajo del nombre de cada equipo, las faltas. Duarte que buscaba, ¿tocaba en algún jugador asturiano? Sí, en alguno toca. La pelota pasaba entre toda la línea de los jugadores de Asturiano, no la tocaba a ninguno de los de Country. Y Cantarela, que le van a cobrar el mal sacado. Y lo hace Garracini, ese lateral, el del mal sacado de Coqui. Recibe solo Duarte, lleva el bloqueo al Deli, nada, sin peligro para el arco de Testón. Y de Testón ya para Galdelli, le rebotaba a Galdelli esa pelota, no, dice que no, el árbitro que estaba más cerca rebota en Garracini. Y Coqui que ya jugaba para Galdelli, Galdelli que llega, le pone en el cuerpo de espalda. Y sin full ahí Coqui, por favor. Bien, Coqui, bien. Country la pelota entonces, un no look tiraba Barreiro para un pase, bueno. Barreiro y la pelota, jugando con Duarte a la línea, se va la pelota. Se queja Duarte. Y Pachón ya jugando para Coqui, de Coqui para Testón, y de Testón para Dito. Y Dito que pone el cuerpo y trata de jugar con Pachón, no puede, recupera a Garracini. Y no hay contra. Pero Garracini buscaba a las manos de Testón. Levanta la mano Duarte, pide el cambio. Ya va a venir el cambio cortito. Coqui para Pachón, Pachón que llega hasta la línea de fondo. Lo acompañaba Barreiro, a Coqui le quedaba pero mal para buscar el arco. Fue buena esta, la dualidad. Hoy Pachón no tiene a ese socio que les mencionaba el partido pasado de Marani, pero encontró buena sociedad ahora con Cantarela y esperemos que esto siga pasando. Bien llegaba Pachón a esa pelota, se levanta la gente. Sube el arquero, lo que canta Testón. Barreiro que jugaba para Piedras, pero Piedras no podía conectarse a pelota y Testón ya buscándolo ahora encima. Y Piedras de espalda saca la pelota hacia afuera. Bueno, reunión de consorcio por los problemas con el tablero. La verdad es que no les podría decir porque justamente lo único que no veo es el tablero.
Bueno, no. Bueno, va a acomodar el banco el juez, nada, va a seguir el partido. Entonces 13:33, me parece que al voleo un poco el tiempo. Bueno, vuelve a haber problemas con el tiempo, me parece que era más lo que faltaba. Veía la delegada Bedor hablando con el juez de la banda de allá. No lo tengo yo acá, no. No lo tengo, el tiempo, no lo tengo acá. ¿Por qué faltaban? Bueno, veían a ver si lo tenía yo acá del tiempo. Lamentablemente no. Hubiera sido más fácil en ese caso, pero bueno, es muy difícil la verdad tener el tablero y si se tiene es una cámara que enfoca el tiempo. Pero bueno, en ese caso se iba a la transmisión, se veía, bueno, no lo tenemos, ya lo vamos a tener. 13:30 entonces. El tiempo que queda. Y ahí la encontraba a Pachón, que no podía ir con la menos hábil. Se queja la gente, no le cuentan al arquero. Bueno, se empieza a caldear el ambiente. Amigo, ponele la mano a la cámara adelante. Ponele la mano. Ya está, ya está. Desenfoca. Tranqui, tranqui. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Entonces, Piedras y la pelota jugaba con Salvi, que el Salvi si se tiraba le iban a sumar una falta, la ganaba seguro. Y Testón jugando para hacer Pachón. Amaga, ingresa, se la recupera Country, juega al segundo palo, está atento ahí Coqui y le van a cobrar una falta a Lencinas. Y entonces López, Giordano, Piedras y Garracini, los cuatro de Country para manejar esta pelota. Lavaqué, Lencinas, Benvenuto y Vega, los cuatro asturianos para defender, obviamente sumado a Testón. Garracini la pelota, le llegaba a Lencinas en el bloqueo, de atrás Lavaqué, no le daba la ley de ventaja. Se iba solo Lencinas para el mano a mano con Alegre. Está favoreciendo al equipo que hace el full ahí. Está favoreciendo al equipo que hace el full. Y hay cambio de cuarteto. El asturiano el segundo en la rotación. Constantino, Vega, Fiumara y Luján. Está muy mojada ahí la cancha en dos sectores. Ya me empiezo a poner nervioso. El indicador, el sufrimiento está subiendo, ya está en un 10, 20%. Luján y la dualidad con Fede. Fede que busca de punta. Ay, lo grita la gente porque de ese palo no se entiende, lo gritaba medio con vergüenza la gente porque sí, confunde, es de ellos. Y de ellos, de Country la pelota, ya sale. Country, Vita, Salvi, perdón. Vita, ¿quién era Vita? Salvi, que no lograba conectar con Romero.
Luján jugando con Vega y Vega para filmar para Vega y ahora Vega tiene que caminar y hundir, perfecto. Y ahí se encontraba a Toto que va a intentar girar, no podía pisar esa pelota, se le escapaba a Constantino. Ah, y hubo alguna falta más y yo no la anoté, la de Country, entonces tengo que anotar una más. Ahí estamos, en 2 faltas tiene que estar Country, en una Asturiano, en 2 Asturiano también, por la otra del Encinas, si no me equivoco. Ahora lo voy a corroborar, y ahí está, se me corren para este lado, mira vos, bueno, ahí la comamos. Fumara perfecto, pelota, estaba cerca el juez. Ahora sí, me colgué con la falta, les pido perdón, esto es algo nuevo lo de las faltas, pero en esta me acordé y la pude anotar. 2 Asturiano, 2 Country en faltas. Romero que la bajó hermosa, metió para adentro, se tiraba al piso, estaba cerca también de nuevo el juez. Bueno, el ambiente que se empieza a caldear aquí en Asturiano y yo me empiezo a distraer entre la gente, los relatos, el banco de suplentes, pero bueno, como siempre, mi mayor esfuerzo. (11:49) el tiempo que le da este partido en esta segunda etapa. Y Giordano que lo va a hacer. Y el Giordano para Salvi. Salvi que pegaba, rebotaba en Fede. Y no puede salir de esta posesión larga en jugadas de pelota parada que tiene Country con Romero, que ahí giraba bien, se lo metía abajo el enano. Pero sigue la posesión con las pelotas paradas para Country. Y ahora Asturiano tiene que hacer lo que mejor le sale en la defensa, que es eso, presionar. Y Toto Constantino marcando la altura de la presión y subiendo cada vez más, con cada viaje intentando lograr el error del rival. Ahí Fon sobre la marca de Romero, recupera la pelota y ahora posesión de Asturiano, por favor. Fon jugando con Testón y Testón buscándolo a Toto que hacía el esfuerzo para llegar y se la bajaba Fon que gira, bien lo de Toto, haciendo que esa pelota quede viva. Y sabía Testón que no podía volver a tocar, bueno, cosas que pueden pasar. Y ahora defender este corner de Country. Defiende adentro Asturiano, perfecto, lo buscaban a Giordano afuera en la volea. El movimiento característico que suelen hacer la mayoría de los equipos de futsal, mover a los de adentro, liberar al de afuera, buscarlo por arriba para la volea. 11 minutos le van a quedar a este partido y tan solo un gol. La ventaja de Country en su visita a Asturiano. Fede con Fon de borde interno, jugaba para Fede que pisando para atrás va virtualmente eliminado a Taradillo, que recuperaba esa pelota. Fon lo seguía de cerca, Fede recuperaba y ahora va a ser mano a mano con Giordano. Fede, Giordano, el bloqueo, llegaba Fon y la saque de arco el juez. Bueno, Taracido el 11 de Country, mil disculpas. Y al juez que se le llenó de gente abajo, a pesar de los esfuerzos de llevar a todos arriba. Baja el bien de la tribuna, trata de levantar a la gente, Toto, que logró con la presión encontrar el error en la salida de Country. Y el enano dejándosela a Fede, que buscaba arco, se puede ahora eso, del lateral directo al arco. Y empezó a sufrir un poquito cada vez más. Digamos que cada minuto que pasa aumenta en un 1% mi nivel de sufrimiento, pero estas cosas son las que me hacen ilusionarme un poquito más.
Asturiano logrando en la salida de presión los errores de Country. Toto que buscaba arco, se la había cantado, lo vi que se le acercó, lo abrazó al enano y le dijo, por favor, tirámela. Y Toto que abandonó su posición de pivot para intentar buscar directo. La pelota se perdía cerca del segundo palo defendido por Alegre. Bueno, y lo que pasa en ese córner no lo veo. Imagínense que yo estoy atrás de los jugadores asturianos parados esperando para ingresar. Así que ese córner no lo veo. Y ahora sí el juez mandando a todos los que se les habían acumulado arriba a la tribuna. Listo. $10 minutos 12 el tiempo que le resta al encuentro aquí en nuestra cancha. Ha pasado la primera mitad de esta segunda mitad, un cuarto de partido del total. Le queda el encuentro y Testón jugando con Fon. Baja la línea, se escuchaba desde el banco de Country. La línea es la línea de presión y Country esperando en mitad de cancha. Ahora empieza a sufrir. Bueno, el juez que ve una vez más las manos en la cara de Toto. Y ahí sí, la roja directa. Ahora sí, después del error de las manos en la cara y la amarilla, ahora sí, manos en la cara y roja. Toto que levanta a la gente de Asturiano, logra llevarse a un jugador y Country que va a defender. Country que va a tener que defender 2 minutos o hasta que Asturiano consiga el empate con un jugador menos. Y es penal, sí, penal para Asturiano porque el full fue adentro del área. Lo van a correr. Es afuera, bueno, lo del Sure. El intento válido del Sure, lo tengo que decir, el intento válido de la que decía, para mí fue penal, yo lo pongo en el punto de penal. Pero no, no es penal y Country que llega a su tercer falta, la voy a anotar porque ahora las tengo para anotar, miren qué lujo. Tac. Y cada cruce es una falta, en este caso 3 de Country, 2 de Asturiano. Y entonces Country que va a tener que defender con un jugador menos, repito, 2 minutos o hasta que Asturiano logren empatar el encuentro. Chari. Souto que habla con Cantarella. A los 8:01 le dice el 1 al DT de Country. Que a los 8:01 entonces, si no llega antes el gol de Asturiano, va a recuperar su cuarto jugador Country. Los jueces que tratan de ponerle paños fríos a esta situación, después de un tiempo de discusiones, acomodan los bancos de suplentes. Y bien, entonces Asturiano con paciencia, en vez de buscar la finalización, mover esa pelota hasta encontrar el hueco. La mueven entre Tincho, Mati, Coqui y Manu. Bueno, le ponían los brazos ahí a Tincho en el pecho, la recupera Country, que va a tener que tratar de hacer que el tiempo corra lo máximo posible.
lograba finalizar Country. Bien, lo de Benvenuto poniendo el cuerpo, evitando. Garracini ha efectivo el robo de esa pelota y ahora una vez más la movilidad y paciencia de Asturiano para esa pelota. Tincho que buscar. ¡Gol! ¡Gol! Buscaba el arco, Tincho rebotaba en Giordano. Pone el 2-2 para Asturiano. Country que va a recuperar a su cuarto jugador y se levanta la gente aquí en Vicente López. Bueno, no puedo ponerlo bien lo del tiempo, no me importa. Se ve, ustedes lo entienden. Se festeja como un gol este quite Hanashiro. Nueve minutos 10 de un nuevo partido. Lo encontraban a Souto. Soiza sin full, por favor. Bueno, el palo que nos salva. Benvenuto que salva en la línea. Se levanta la gente. Bueno, nos salva el palo en esta. Nos salva ahora Testón con la mano derecha. Souto que le habla bastante bien a los jueces, algo que me sorprende. Y sí, se movía esa pelota. Se movió esa pelota. Y el lateral para Duarte ahora. Vamos, Tincho, vamos. Y Duarte que se la deja a Bertuzzi. Y de Bertuzzi para Garracini. Garracini mano a mano sobre Hanashiro. Hanashiro que va a llegar. Le llega a Souto esa pelota. Souto que trata de girar. Le queda a Bertuzzi. La pone. Pero ni al primero ni al segundo se cae esa pelota. Y Hanashiro para el lateral, ya con Soiza y sale Testón entonces para hundir la presión de Country. Ahí recibe Testón, va a jugar con Tincho, Tincho que no va a tener pase, así que va a buscar lejos con Benvenuto. Y ya la salida de Country con Garracini que lo va a proponer el mano a mano a Hanashiro, todos los tiros. Duarte buscándolo a Souto que no lograba peinar esa pelota a las manos de Testón, cortesía del 7 de Country. Tan re lejos grita Valviares, ahí se acercó Tincho para jugar y de Tincho para Mati y de Mati para Manu y de Manu para Mati, pecho y mano a mano, pero lo acompaña Souto haciendo uso de su cuerpo y de Souto para Alegre y de Alegre, tac, alto para Bertuzzi que no lograba peinarla, le decía que sí la vaqué, se lamenta de que no le quede. Y ahí la vaqué tratando de evitar el salteo, pero rápido para subir la presión. Y de Bertuzzi para Souto. Y de Souto que ingresa y va a jugar para Bertuzzi. Bertuzzi mano a mano con la vaqué. Sin la pata, Manu, por favor, Bertuzzi. Y paciencia con la pelota en su suela. Conecta con Giordano, si no me equivoco. No, con Giordano no, con Duarte. Giordano todavía. Ah, no, disculpen, Giordano expulsado. Y de Hanashiro que ingresa, tira la pierna para atrás. Garracini le gana esa pelota. Hanashiro que recupera sin falta. Sale la contra, Hanashiro que va a tener que finalizar, no logra hacer pie. Y ahora quedó mal parado Asturiano, Alegre que saca la contra, pero están bien parados los tres atrás. Alegre y la pelota, estuvo atento Lavaque, le queda a Duarte y ahora vuelve Hanashiro. Paciencia y tranquilidad. Asturiano bien parado para defender. Ahí lo salteaban a Hanashiro. Y Garracini recibe esa pelota con Benvenuto en la defensa ahora. Cambió para Lavaque y conecta con Souto. Souto para Bertuzzi, se cae Tato que igual bloquea esa pelota. El bien de la tribuna de Asturiano.
Tincho para BM. Y de BM para Tato. Y Tato que no lograba. Con Tincho estaba atento, Testón. Más atento estaba Racini que cortó esa pelota. Y se prepara otro cambio de cuarteto en Asturiano. Una vez más Constantino, Fiumara, Vega y Luján cuando dejen su lugar los 4 de campo, cuando recuperen la posesión. En este caso, ahora, posesión para Asturiano, cambio de cuartetos. Y piezas por piezas mueven ambos directores técnicos. 4x4 en Country y 4x4 en Asturiano. Por el lado de Country, López, Taracido, Piedras y Barreiro. Ahí Taracido y la pelota, jugando con López. Y de López para Piedras. Y Fon que se le mete abajo. Piedras que pisa, estaba atento a Fon para llegar. La toca Testón. La meten adentro. Era mano de Barreiro. Se cae Toto. Y la pelota para Fon. Fon para el enano. Luján para Fede. Y Fede que ahí juega para el enano y solo enano. Y el enano para Toto. Y Toto que recibe, se hace fuerte, la pone abajo. Chota contra López, durísimo los dos jugadores. Y Fede jugando para el enano que caía. Los árbitros que dicen que no. Fede que propone mano a mano, se le queda sin cancha. Se me vuelve loca la delegada Bedora. Delegada, si usted se me vuelve loca, nos volvemos locos todos atrás de usted. Bien, Fede al piso para cortar esa pelota, giraba muy bien. Taracido. Ya diría que en un 60% mi nivel de sufrimiento. 5 minutos 53, todavía muchísimo tiempo. Y va a llegar al 100 mi nivel de sufrimiento, estoy segurísimo. Taracido y Fiumara. Corre la pelota hacia adelante, se acerca a la valla de Testón, lo acompaña Fede. Lo mira la cara, Taracido para adentro, para afuera, una vez más para adentro, lo vuelve loco a Fede, que lo acompaña. Se caía ahí Taracido, tocaba en la mano de Piedras. Y es la cuarta para Country. Confirmo la cuarta para Country. Las tengo yo, amigo. 4, ellos. Le pone el pecho, Fon, recibe Toto, que hace uso de su cuerpo. Va a tratar de girar. Tiraba caño, recuperaba. Y ahora hay que pasar línea de la pelota. Piedras con la pelota. Toto tratando de tirar la pata. Fon que acompañaba. Ahí hay que acomodar y está recibe una vez más contra Fede. Y Fon haciéndole la cobertura. Taracido contra Fede, va a ser el duelo de este momento. Taracido y Toto en el piso. Fon tratando de buscarlo a Toto, intentaba ir cruzado. La pelota le quedaba a Piedras, la acompañaba el enano. No lograba tocarlo para que sea falta y una vez más cambio de cuarteto en Asturiano, vuelven a ingresar los del primero. Y se enoja Valvidares que Fede todavía quedaba. Y Bembe para el Sure buscaba bien sobre la línea y ahora sí salen el enano y Fede, terminan de completar el cambio Tincho y Tato. Y ahora el mano a mano va a ser entre Taracido y Tato, que va a ser todo el partido. Bien, Tato. Y la pelota le queda a Manu, que va a tener que buscar arco y arco, Sure, arco. Sabía que tenía que finalizar esa pelota, así que bien, Sure, arco. Ahí López y la pelota, me tomo quizás algunos segundos para respirar. Taracido para el mano a mano, no, juega para Piedras. Piedras que va a rebotar para Taracido, no. Va a buscar el arco. Buena la respuesta de Testón, volaba. Y la hacen, es la que hacen de mitad de cancha para arriba. Recibe el posteo, acumula 2 marcas con el bloqueo, pisa hacia adentro, queda solo y busca desde línea de 3/4. Ya es la tercera o cuarta vez que veo esta jugada
en Country, que ahora buscan a Terracedo. Sale Testón. Y hay una mano del jugador de Country, no vi de cuál, de Piedras. Y quinta falta. Quinta, ¿no? Y quinta falta. Y voy a ver si esta... Bueno, los pongo a todos en rojo. Que se entienda. Esto, en quinta falta, Country. No puedo poner solo la quinta en rojo, así que pongo todas en rojo, ¿se entiende? Y ahora la mueve Asturiano, gira a Tincho y de Tincho para Mati, y de Mati para Tincho y sale Testón para dar opción, pero Tincho... Rebotaba en Souto y Souto, perdón, López, el 6 de Country, que jugó esa pelota, y de besazo para Garracini. Y de Garracini, ahí sí para Souto, que la deja bloqueada entre dos jugadores de Asturiano. Pide limpiar el piso de Menuto, que está en todos los detalles. Ya Country entonces moviendo esa pelota, Asturiano esperando mitad de cancha, la vaqué, haciendo todo ese esfuerzo, recuperaba, trataba la paralela, le queda de caño, tanto que la tira muy larga, choca contra López. Iba a ser para Country, pero bien lo de Tato, chiquitito y todo, yendo a chocar contra el más pesado de los de Country. Y ahí a Souto le llega esa pelota que trata de rebotar, no puede. Tres minutos 29 le van a quedar al partido, una eternidad. Bueno, y esto es otra cosa que me sorprende. Hoy las decisiones de Valviares para el 5-4, todas sorpresas para bien. Poniéndolo a Cantarela a buscar el gol ahora, pero de la ventaja. Y ahí Cantarela y la mueve Asturiano para el 5-4. Se desenfoca la cámara, me vuelvo loco. Ahí salió largo la defensa de Country, le queda a Fede que no logra. Ay, pisar bien esa pelota. Devuelve la pelota Alegre. Tres minutos. Clavados. Y besazo para López. La mueve Country en la salida, empieza a subir la presión Asturiano. Besazo una vez más, ingresa y conecta con Souto. Souto que se la pisa a Besazo y Besazo que va a buscar. Llega en minuto el bloqueo. La pelota que le lleva a Garracini. Soisa que le propone mano a mano una vez más. Garracini, pero mucha cobertura. La de Asturiano. López y la pelota. López jugando para Besazo y Besazo que va a conectar con Souto. Anticipa en minuto y de minuto para Hanashiro.
Bueno, vuelven a solucionarse los inconvenientes con el tablero. Y besazo que a López peinaba esa pelota. Tiene que tener tranquilidad la gente. Ay, Benvenuto casi toca esa pelota. Qué bueno el pase de Tincho. Alegre y López. Ahora sí sube la presión Asturiano. Garracini la pelota. Bueno, ahora sí entonces, solucionado una vez más el tema del tablero que sabemos que funciona mal. Hanashiro sobre Garracini, lo acompaña, lo sigue acompañando. Garracini esta línea de fondo, buena la respuesta de Testón, en 2 tiempos se queda con esa pelota. La vaquea la pelota y mano a mano Sure, mano a mano Sure que la tira larga, va a llegar a esta línea de fondo. Llegaba Alegre a acompañarlo. Y se apuraba el Sure que pide perdón, lo aplauden desde el banco, bien esto de los compañeros, lo aplaude el público también. 2 minutos 11, 2:11. Souto que recibe, juega para López, López que busca. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Primero Country, como siempre Asturiano después. Y ya estoy sufriendo. Restan 2 minutos 7. Y estoy sufriendo. Lo único que espero es que salga bien. Pero ya estoy sufriendo. Testón para Zoiza. Zoiza que trata de girar sobre la marca de Duarte. Le van a sumar la falta a Tincho. Llega la tercera, Asturiano. La anotamos. Y corremos esto para allá. Qué lujo le dio las faltas, Era algo tan sencillo de hacer y ayuda tanto a la transmisión. Ahí recibe López. López que va a jugar con Garrazani para Souto, bien. Benvenuto con el bloqueo. Lo va a hacer López, el lateral en línea, los jugadores. La cortina a Hanashiro, quedó desestabilizada la defensa, bien. Lo de Testón salvando las papas. Era falta esa cortina porque no había continuidad en el movimiento. Duarte y la pelota, Testón que recupera y va a intentar buscar. Bueno, le cometían falta a Testón. Decime uno que no lo haga. Uno que no lo haga.
eso, pero decime uno de todos los pibes que no lo haga. Uno, decime uno. Y me decís, ustedes no, y nosotros sí, te banco. Pero es siempre así. Bueno, esta falta que yo suelo decir que para la sexta no alcanza, pero para una tercera quizás sí, ¿no? Bueno, es por reglamento esto, el impedimento del disparo del arquero es falta, pero bueno, es lo que les digo siempre, el criterio de lo que tenga que alcanzar para una sexta. Yo lo que siempre digo, tiene que ser un tiro en el pecho para que te cobren una sexta, tiene que ser muy evidente la falta, sin lugar a dudas. La que saltaba y la bajaba al segundo palo. Minuto 18 le va a quedar a este encuentro y gol gana, como en el partido del barrio. Bloquea, Tincho esa pelota, salta, Testón, la agarra. Y ya juega para Tincho y Tincho que juega para el Sure. Y Sure se trata de girar al piso, besazo. Y va a ser para Asturiano la pelota. Y Asturiano arriesgando. Otra decisión que me sorprende y para bien. Asturiano arriesgando con el 5-4. A falta de 1 minuto para el final. Y yo esto no lo relato. Date lugar. 40 segundos. Chicos, por favor. Uno, dos. Dale, dale, dale. 30 segundos. Fede que gira. Bertuzzi. Tonki trabando. Bertuzzi la pelota. Tiene fallo Asturiano. Bien, bien, Asturiano, bien. Esas son las faltas que necesitamos tener. Esas son las faltas que necesitamos tener. Y llega a su cuarta Asturiano. Estrategia y pide minuto, Country. Bueno, 18 segundos le van a quedar. Sí. 18 segundos. El bloqueo de Fon. Bien, Lencinas. Y sale la contra. Soisa que miró el tablero. La juega para Lencinas, Lencinas. Y al final, aquí en Asturiano, empate entre Country y los locales. Un gran encuentro. Nosotros nos despedimos. Nos veremos el fin de semana que viene con otra transmisión. Muchísimas gracias a todos los que nos aguantan. Les mandamos un abrazo grande. Que terminen bien este domingo.